Cambiemos de tema Sí, ahora y nos sí. ocupamos lamentablemente de un hecho que ha generado repudio y conmoción. Nos estamos refiriendo a una violación grupal que se produjo en la provincia del Chubut. Ocurrió en el año 2012, hubo un juicio que terminó con la absolución de todos los involucrados. Allí intervinieron justamente no solamente las personas que habitualmente intervienen en un juicio, sino también distintas organizaciones que están reclamando a esta altura la revisión de esa absolución. Néstor, ayúdanos a entender cómo se llega a una situación que, o sea, a simple vista parece absolutamente descabellada y fuera de cualquier lógica. Mira, en rigor, los fundamentos del fallo todavía no se conocen, es decir, no sabemos por qué las tres juezas, Ana Karina Brecle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martínez, por qué dictaron la absolución. La única información que tenemos respecto de eso es que la abogada querellante Verónica Heredia, una muy buena abogada, que por cierto es también querellante en la causa por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, la abogada lo que contó fue que no había pruebas suficientes, según entendieron las juezas, para la condena. Es decir, que ante la duda corresponde dictar la absolución de los imputados. Ahora, los fundamentos del tribunal todavía no se conocen. Se van a conocer el próximo 28 de marzo y solo a partir de entonces tendremos el elemento concreto de saber por qué las juezas dictaron la absolución. En principio, lo que parece haber es que los relatos que se aportaron a lo largo del juicio oral y público no fueron contundentes respecto de los imputados. Y ante esta situación, el tribunal optó por dictar la absolución por el beneficio de la duda. Pero insisto, todavía no se conocen los fundamentos del fallo. Néstor, teniendo en cuenta lo que se indica justamente a partir de los abogados de la querella, que dicen que la víctima, que ahora tiene 26 años, el hecho ocurrió en el año 2012 en Playa Unión, en Chubut, fue maltratada por las juezas, y allí aparece también otro de los temas, que es la impugnación de parte del Ministerio Público Fiscal, que es lo que se anticipó hasta el momento. En esta circunstancia, ¿a dónde debería llegar la causa para que sea revisada, teniendo en cuenta que la absolución ya fue dictada justamente a los hombres, al grupo de jóvenes que en ese momento perpetraron el abuso sexual contra la joven? La instancia de apelación natural es el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, como si fuera la Corte Suprema de Jujuy. Es allí donde debería revisarse la absolución dictada respecto de los tres imputados. Originalmente eran 6, esa cantidad se redujo a 3, porque uno de ellos probó que no estaba en el lugar y los otros 2 tenían otros atenuantes, por ejemplo, que eran menores de edad al momento en que se cometió el hecho y demás. La instancia de apelación natural es ante el Tribunal Superior de Justicia de Chubut y luego eventualmente, y por cierto con muy pocas posibilidades de éxito, podría ser enviado a la Corte Suprema a nivel nacional. Pero es una posibilidad, como está planteada la situación y por el tipo de delito, con muy pocas posibilidades de que llegue efectivamente a la Corte Suprema. A ver, ayer Néstor, hubo un... Sí. No, perdón, continúa y después te pregunto. No, que decía una línea más. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Chubut emitió un comunicado en el que, sin respaldar ni descalificar el fallo, lo que hizo fue decir los ataques que hubo contra el tribunal, especialmente el sábado pasado, que no son la forma de reclamar, que para eso están las instancias de revisión. Tenemos muy presente la violación grupal y la causa que se está tramitando, investigando de lo sucedido en Palermo, ¿verdad? Hace muy poco tiempo. Pero quizás nuestra audiencia y el público en general no tenga tan claro qué sucedió, porque pasaron 10 años de esto en la Patagonia, en el sur del país. ¿Por qué no nos refrescás un poco cómo fue esa causa que llegó a juicio y que llega hasta esta sentencia absolutoria que genera tanta polémica? La fiesta del Día de la Primavera, una reunión de jóvenes por el Día de la Primavera, las cosas habituales que suelen ocurrir en ese tipo de celebraciones. En un momento determinado, la víctima es conducida por un grupo de jóvenes hacia una vivienda que hoy está clausurada, cerrada, tapiada, tiene sus puertas y ventanas cerradas con construcción de pared de ladrillo, y en el interior de ese lugar, la víctima, a quienes algunos testigos describen como muy borracha, es abusada sexualmente.
Lo que se discutió en el juicio, que fue oral, pero no público, salvo a las partes, nadie pudo ver lo que ocurrió en el juicio, pues si allí hubo alguna suerte de consentimiento o si en realidad lo que hubo fue el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad para cometer el abuso sexual. Es decir, el caso es casi calcado con lo que ocurrió en Palermo. En Palermo también había una víctima que, según el fallo que dictó el procesamiento de los 6 imputados, no estaba en condiciones de valerse de sí misma, ni física ni psíquicamente, como para repeler esa agresión que estaba sufriendo. Entonces, los 6 acusados de Palermo fueron procesados por haber aprovechado la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer un ultraje sexual contra ella. Bueno, en el juicio en Chubut se discutió lo mismo. La conclusión del tribunal fue diametralmente opuesta a la que hubo en Palermo. Por eso es necesario ver los fundamentos de las juezas para determinar qué fue lo que ellas entendieron después de todo el juicio que pasó en esa noche. Muchísimas gracias, Néstor. Por allí veíamos también los carteles, ¿no?, que estaban ubicados así en Chubut. ¿Quién cuida a los hijos del poder? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el abuso sexual, la violación, se perpetró en la casa del nieto de un ex gobernador de la provincia, de Atilio Biglione. Por eso las distintas organizaciones sociales y también feministas lo que plantearon es que hubo cobertura política de estas personas que están acusadas de la violación y que finalmente la justicia hasta ahora ha señalado que están absueltas, ¿no?, que no tiene pruebas como para culparlas del hecho. Por eso en su momento, hace una década, se lo había relacionado, afortunadamente sin el final del caso catamarqueño, se lo había relacionado con María Soledad, justamente también por el papel que jugó el poder político de aquel entonces en el encubrimiento de lo que fue, en ese caso, un homicidio, en este caso, una violación grupal.